Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original. ¿Qué tal, amigos y hermanos en la fe? Es un gusto saludarles en esta mañana de sábado, el séptimo día, el día que Dios creó, apartó, santificó y bendijo para pasar un tiempo con la humanidad. En esta mañana fresca de sábado tenemos un programa muy interesante que se llama Tradiciones Peligrosas. Le invitamos a que se quede porque hoy vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para comenzar vamos a orar. Recuerde que siempre es necesario orar antes de que abramos las Escrituras para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga revelación, nos traiga entendimiento, rompa los conceptos equivocados que hemos aprendido durante nuestra vida y venga la verdad del cielo. Ahí donde usted se encuentra, le invitamos a que incline su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tu palabra enseña que son nuevas y frescas cada mañana. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento. Señor, que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Te pedimos, Padre, que rompas todo concepto, toda doctrina, toda enseñanza que vaya en contra de tu palabra. Así sea una tradición, Señor. Te lo pedimos invocando el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Recuerde que amén significa que así sea. Usted puede preguntarse, ¿por qué los cristianos, los aleluyas, dicen tanto amén? Bueno, la Escritura enseña que significa que así como se ha declarado algo, que así se realice, que así sea una realidad en cada uno de nosotros en nuestra vida. Vamos a hablar de las tradiciones peligrosas. La palabra tradición significa conjunto de acciones, conductas, prácticas, rituales que se practican en un lugar determinado, en una época determinada. Estas tradiciones pueden ser de todo tipo. Hay una gran cantidad de tradiciones que los pueblos practican, de acuerdo a su ámbito geográfico, al tiempo y a las costumbres. Hay diferentes maneras de conservar una práctica. Hay algunas tradiciones que incluso ahorita para nosotros pudieran ser muy extrañas. Le voy a dar algunos ejemplos. En algunos pueblos de China, por ejemplo, hay una tradición, hay una práctica generacional de cuando las niñas nacen y van creciendo, los papás les hacen unos vendajes muy fuertes en los pies, buscando que no crezcan los pies de las niñas, es decir, que se conserven lo más pequeño posible. Obviamente esto genera mucho dolor para las niñas, las mujercitas en sus etapas de infancia. El propósito de esta tradición es
que el pie se conserve pequeño porque para estos pueblos, algunos pueblos de China, el hecho de que una niña tenga los pies o una mujer tenga los pies pequeños es un símbolo para ellos de belleza. El pie pequeño en las mujeres representa una cuestión de belleza, es una cuestión de estética. Entonces, a usted y a mí nos podrán sonar un poquito extraño, pero es una tradición. Hay otros pueblos como Brasil y Venezuela que tienen esta tradición, esta costumbre de que cuando una persona ha fallecido, la llevan a que su cuerpo sea incinerado, y cuando ya se tienen las cenizas, se realiza una cena, un lugar especial para conmemorar, para honrar al muerto, y los familiares consumen, se comen las cenizas de esa persona que ha fallecido. Yo creo que para nosotros sería algo inadmisible pensar en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra ciudad de Saltillo, en nuestro país, una práctica de este tipo, ¿no? Sería algo que la mayoría de nosotros tal vez no practicaríamos, pero para ellos es una manera de honrar la vida de la persona que falleció. Otra tradición para nosotros extraña se da en los pueblos de Indonesia y Filipinas. Ahí acostumbran, cuando una persona ha fallecido, lo colocan en un ataúd, pero no le dan sepultura como nosotros hacemos en nuestro país. Ellos tienen lugares, cuevas especiales, y cuelgan el ataúd de la persona de cuerdas con la finalidad de que no sean alcanzados los cuerpos por las bestias que vayan a comerse los cuerpos. Yo creo, y usted estará de acuerdo conmigo, que difícilmente tendríamos una práctica de estas características en nuestro país. Pero ya llegando a nuestra ciudad, a Saltillo, a Coahuila, a México, recientemente, en los últimos días, ¿verdad? Pues tuvimos dos fechas, dos prácticas que se han adentrado, se han arraigado en la ciudad de Saltillo. La primera de ellas, pues se refiere al Halloween. Halloween, la mayoría de las personas cree que es una oportunidad de disfrazar a los niños, sacarlos a la ciudad, pedir golosinas, y se vuelve una práctica de alguna manera emocionante. Los niños tienen la emoción de ir a pedir dulces a las casas y se caracterizan de todo tipo. Pueden ser personajes de alguna película, pueden ser de héroes, pero también hay una parte que gusta de disfrazar a los niños de demonios, de brujas, de hechiceros, y caracterizándolos como demonios. Esta es una práctica que fue heredada del pueblo norteamericano principalmente, pero tiene su origen en los pueblos europeos, en el pueblo de Celta, en el país de Celta, en donde esta fecha, 31 de octubre, este pueblo veneraba el regreso de Lucifer, el regreso de los demonios y la visitación de ellos a la tierra. Preparaban todo un escenario de fiesta a las tinieblas para buscar la invocación de demonios. Es decir, aunque se ha ido modificando esta práctica y a lo mejor usted no conoce esta parte, es necesario que investiguemos el origen, porque el origen es un origen que tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con la veneración a las tinieblas, a Lucifer y a sus demonios. Se pensaba en aquellos tiempos, 2000 años antes de Cristo, que visitaba Lucifer la tierra y sus demonios y les preparaban toda una celebración. Iban casa por casa pidiendo ofrendas, pidiendo entregas de bienes para venerar a Satanás, y si en esa casa no se entregaba una ofrenda, entonces las personas tenían derecho a tomar mujeres de esa casa y violarlas, cometer conductas sexuales en contra de esas mujeres. No es nada inocente el origen del Halloween. Tal vez usted no conocía toda esta historia, pero es necesario, como he mencionado, que se conozca para evitar abrir puertas peligrosas en el ámbito espiritual a aquello que no conocemos. Es común ver que hay mamás que disfrazan a sus niñas y les llaman de bruja y de brujita. Bueno, usted tiene que conocer que el papel, el significado de una persona identificada como una bruja es una persona que está al servicio de Lucifer. Es decir, no tiene nada de inocente. Tal vez no lo hemos dimensionado, pero es importante que lo conozcamos.
Y la otra conmemoración que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre es el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene muchas características, ¿verdad? Hay personas que aprovechan ese momento pues, para recordar a la persona que ya no se encuentra con nosotros en vida y tener un momento de recordar a la persona, a lo mejor comentar algunas buenas vivencias, y creo que con eso no debe haber nada malo. El problema es cuando la tradición de algunas familias, de algunos lugares, lleva a preparar un altar para el muerto. Es decir, hay una parte de la población que cree y fomenta que ese día, 2 de noviembre, los muertos regresan a la tierra para convivir con los vivos. Esta es una práctica que tenemos que verla a la luz de las Escrituras. ¿Qué tan correcto es levantar altar, velas, flores, comida, bebidas, música a supuestamente la persona que ya murió? ¿Será esto una práctica correcta a la luz de las Escrituras? Sí o no, porque usted puede pensar, es que es una tradición muy mexicana, muy nuestra, y hay que abrazarla y hay que fomentarla. Bueno, es una práctica que tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios a ese respecto, y hoy es esa oportunidad. Quiero aclarar que con esta predicación, con esta enseñanza, no se trata de ofender a nadie, no se trata de menospreciar a nadie, sino compartirle solamente la luz de las Escrituras, qué es lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver directamente en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 a 6, usted lo puede consultar ahí en su Biblia, que claramente Dios da su palabra de cuál es la situación en relación al estado de los muertos, y dice de la siguiente manera: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven, es decir nosotros, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bien, a la luz de esta palabra, muy claramente podemos encontrar los siguientes puntos. Número 1, dice la palabra de Dios que los muertos nada saben. Significa que no hay ninguna posibilidad de que tenga esta persona que ya falleció ninguna manera de generar pensamientos, razonamientos, juicios en relación a nosotros, y no hay ninguna manera de tener comunicación con una persona que ya murió. La palabra de Dios enseña muy claramente que la persona que ya terminó su vida terrenal no tiene manera de comunicarse con nosotros, no tiene ninguna capacidad de realizar un pensamiento. Punto número 2, la palabra de Dios en este capítulo enseña que los muertos no tienen memoria. Ya una persona que falleció, que ya terminó su vida, no tiene ninguna manera de estar pensando en nosotros, ni acordándose de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hija, de su amigo. La persona no tiene que ya murió, no tiene memoria. Tercer punto dice la palabra de Dios que una persona que ha muerto tampoco tiene sentimientos. Dice que su amor, su envidia, su odio fenecieron junto con ella. Es incorrecto pensar que alguien que ya murió nos sigue amando desde el cielo, porque aquí está hablando que la persona está puesta su memoria en el olvido, no tiene ninguna manera de poder tener alguna vinculación con nosotros, no puede ni siquiera acordarse de lo bueno o lo malo de nosotros. Por eso es incorrecto pedirle perdón a un muerto. El muerto no nos puede pedir perdón. Tal vez hicimos cosas que no estuvieron correctas con esa persona. El muerto no puede otorgar ningún perdón, ni nosotros podemos perdonar a un muerto. Lo único que sí podemos hacer es pedirle a Dios perdón por nuestras malas acciones y pedir que seamos perdonados y poder entregar a Cristo aquel dolor, aquel resentimiento que hemos tenido con alguna persona que murió y que nos hizo daño y que tal vez ya murió. Último punto, dice que el muerto nunca más tendrá parte con lo que sucede debajo del sol, es decir, en la tierra. ¿Qué significa esto? Una persona que ya murió no puede
hacer ninguna gestión, no puede abogar por nosotros, no nos puede ayudar desde el cielo, no nos puede cuidar desde el cielo, no puede ser intercesor de ninguna manera delante de Dios, delante de Jesús, delante del Espíritu Santo. Porque uno de los comentarios muy comunes cuando alguien ha muerto es pensar que, dice la gente, ya tienes un angelote que te está cuidando desde el cielo. Bueno, a la luz de las Escrituras, es una afirmación que no corresponde a la enseñanza y a la sabiduría de Dios. Y usted puede pensar, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a verlo a la luz de las Escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue aquello que nos dijo el propio Señor Jesucristo en aquel momento donde su amigo Lázaro ha muerto? Y lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44, que enseñan lo siguiente. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino después Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, aquí el Señor muy claramente nos enseña que el estado de un muerto es similar al de una persona que duerme. Cuando uno de nosotros nos dormimos en la noche, despertamos en la mañana y no tenemos ninguna conciencia de lo que pasó durante esas horas, el transcurso del sueño. Así es el estado de los muertos. Por eso es muy importante conocer la palabra. ¿Y cuál sería el riesgo de no conocerla y de hacer estas prácticas de consultar muertos o hacer invocación a muertos? El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, nos enseñan el riesgo y la consecuencia que tiene el invocar a muertos. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que dicen de la manera siguiente: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La palabra de Dios es muy clara. Estas prácticas Dios las considera una abominación. Tal vez usted, como en alguna etapa de mi vida, igualmente yo, no conocíamos la verdad sobre estas prácticas. Hoy es el momento de hacer la oración de arrepentimiento para entregar nuestra vida a Cristo y para pedirle perdón por haber sido practicantes, tal vez con buena intención, pero sinceramente estuvimos equivocados. Oseas 4:6 dice Dios que mi pueblo es destruido, fue destruido, dice, porque le faltó el conocimiento. Que no tengamos nosotros esta consecuencia por abrir puertas al ocultismo y al reino de tinieblas. Ahí donde usted se encuentra, le invito a que hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te pido perdón especialmente por haber practicado tradiciones, Señor, que tú llamas abominación. No sabía, Señor, pero hoy me arrepiento, Padre, y me comprometo a no practicarlas. Señor, yo reconozco que Jesús es tu Hijo. Yo sé que hace 2000 años vino a la tierra, caminó por ella sin pecado. Yo sé que murió en la cruz del Calvario para pagar el castigo que yo me merecía. Pero también creo en mi corazón y confieso con mi boca que al tercer día tú lo levantaste de entre los muertos y hoy vive y reina por la eternidad. Yo lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo de Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a orar un momento para que la palabra que hoy se ha compartido venga a su vida, usted la crea y camine por ella. Padre Celestial, te pedimos por cada persona que hoy ha hecho esta confesión de Jesucristo y ha pedido perdón por prácticas equivocadas. Señor, tu palabra enseña que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Señor, y haz realidad la promesa que has dado en tu palabra, que establece que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, terminamos este programa, esperamos que haya sido de bendición, repitiendo que es bueno recordar a quien ya no está tal vez con nosotros, tener gratitud con Dios por su vida, si alguna de esas personas fue de bendición para nosotros, pero bajo ninguna circunstancia podemos levantar altares a los muertos. Así sea una tradición y así se promueva por diferentes agrupaciones, las mismas autoridades, es el momento de cerrar las puertas, no abrir puertas en nuestra vida al ocultismo y al reino de tinieblas. Que Dios bendiga a todas las familias de Saltillo, de Coahuila y de México.
Bendiciones.